Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Gloria a Dios. Dios les bendiga esta tarde, en este último día del año 2022, a pocas horas de cruzar el umbral hacia el 2023, y le felicito a usted que está aquí, porque está en el mejor lugar. Vamos a aprovechar el tiempo para que desarrollemos la palabra que el Señor nos ha entregado, una palabra que nos introduce hacia el año 23, una palabra que el Señor nos entregó hace un poco más de un mes y nos dijo: este va a ser el enfoque del año 23, y queremos entregarla este día para que usted la atesore en su corazón y sea el Señor trayendo cumplimiento de esa palabra a su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos escuchado a través de los testimonios, sabiendo, Dios, que hay tantísimas otras cosas más que tú has hecho en todos nosotros, Señor, pero tiempo faltaría para poder, Dios, dar testimonio de toda la obra que tú has hecho durante todo este año 2022. Gracias, hoy damos a ti, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hoy podemos, Dios, levantarnos y darte gracias a ti, porque tú nos has sostenido durante todo este año, sin importar cualquier circunstancia que hayamos vivido, Señor, por algunas posiblemente difíciles, otras de alegría y de gozo, pero en todos los días de este año 2022 tú has estado presente, porque nada se ha salido de tu control. Hoy te pedimos, Señor, que tu voz se manifieste en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo inunde cada corazón de paz, para que sobre esa paz tu palabra pueda ser sembrada, Señor, en buena tierra. Te pedimos que nos hables y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a toda la verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. Ya hemos hablado ampliamente en otros espacios acerca de cómo Dios formó al hombre en 4 etapas. Primer parte del proceso, según Génesis 1:26, dice que Dios se dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y entendemos que cuando el Señor dijo hagamos y hace uso del verbo hacer, se está refiriendo o está haciendo referencia al plan que Él tenía desde el principio. La segunda parte de la etapa, en el verso 27, dice: y creó Dios al hombre, es decir, creó el espíritu del hombre conforme a ese plan que ya había tenido. Tercera etapa, en el capítulo 2, verso 7, que es el verso anterior a este que estamos leyendo, dice la escritura que formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y no solamente lo formó, sino que viene la cuarta etapa: sopló en su nariz aliento de vida. Note que hay 4 verbos en esas 4 etapas: hacer, crear, formar y soplar. Y en esos 4 verbos está el proceso de formación del hombre, según lo que la escritura nos muestra. Ahora, dice el verso 8 que entonces Dios plantó un huerto en Edén. Edén significa deleite, delicia. Y dice que en ese huerto Él colocó o puso allí al hombre que había formado, el cual al final del verso 7 dice: y fue entonces el hombre un ser viviente. Entonces, ¿dónde colocó Dios al hombre? En el huerto de Edén. Ahora miremos el verso 9, por favor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, vamos a ir entendiendo esto. ¿En dónde colocó Dios al hombre? En el huerto. Un huerto que lo llamó Edén, deleite. Y dice que en el huerto el Señor, como plantó ese huerto, hizo nacer de esa tierra o de ese huerto 3 tipos de árboles. ¿3 tipos de qué? 3 tipos de árboles. Y fijémonos, volvamos al verso 9. Primer tipo de árbol, dice: todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Primer tipo de árbol. Segundo tipo de árbol, el árbol de ¿qué? De vida en medio del huerto. Y tercer tipo de árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. 3 tipos de árboles que el Señor hizo nacer en ese huerto, en donde colocó al hombre. Versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y miren lo que dice: para que lo labrara y lo guardase. Mire, cuando en la escritura encontramos la palabra huerto, huerto tiene muchos sinónimos, porque el huerto representa en la escritura nuestro espíritu. Recuerde que ese huerto lo llamó Edén, deleite. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando un lugar en el cual Él se pueda deleitar. Ahora, cuando hablamos de un lugar, no podemos decir que Dios está buscando un lugar físico, porque dice la escritura que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Por lo tanto, el mismo Dios estableció un huerto que representa nuestro espíritu, en donde Él quiere deleitarse. Y le hablaba de los sinónimos, porque hay muchos sinónimos de huerto. Por ejemplo, tabernáculo, tienda, santuario, lugar santísimo, casa. Todos esos son sinónimos que nos hacen referencia a nuestro espíritu, en donde Dios quiere morar, en donde Dios quiere encontrar un deleite. Y entonces el Señor coloca al hombre en ese huerto y le da un trabajo. ¿Le da un qué? Mire, cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios un trabajo. Y ese trabajo consiste en que labremos y guardemos nuestro huerto. 2 palabras que nos dan indicaciones. ¿Qué es labrar? Para los que conocen un poquito de agricultura, la labor de la labranza consiste en que el campesino prepara la tierra con todo lo que ello implica para que esté apta para recibir la semilla que va a ser sembrada.
Esa preparación o esa labranza incluye no solamente remover la tierra, sino incluye hidratarla, incluye echarle el abono, incluye limpiarla. Todo lo que tenga que ver para que la tierra esté lista, de manera que cuando llegue el momento de la siembra sea una buena tierra. Eso es lo que quiere decir labrar. Ahora, nuestro huerto, que debe ser una buena tierra. Miremos lo que dice por un momento Juan, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 38. Mateo capítulo 13, versículo 38. Mire lo que dice: el campo es el mundo. Está explicando Jesús la parábola del sembrador, o lo que conocemos como la parábola del sembrador. Y dice: el campo es el mundo. Pero mire lo que dice: la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos ¿de quién? Del malo. Y cuando miramos esa parábola del buen sembrador, que realmente es la parábola de los 4 tipos de tierras, porque dice que parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos, pero parte cayó en buena tierra, porque estaba preparado el huerto, porque se había labrado el huerto, para que cuando viniera la semilla que representa la palabra de Dios, porque mire, el campo es el mundo y la semilla son los hijos del reino que salen como resultado de una semilla que da fruto. Entonces Dios nos da un trabajo: labrar el huerto. Algunos dirán: yo no tengo nada que hacer. Claro que todos los días tenemos una labor que hacer: labrar y guardar el huerto. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que nuestra vida esté preparada para que la palabra de Dios pueda entrar y transformarnos, entrar y germinar en nosotros, que somos esa buena tierra? Segundo, dice guardar el huerto. Y guardar el huerto tiene que ver con el hecho de hacer una cerca alrededor para proteger el campo, no solamente de los ladrones, sino también de los animales que pueden entrar y dañar la siembra. Y entonces los campesinos, ¿qué hacen? Hacen un cerco, un vallado alrededor de su campo, lo cual indica guardar el huerto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para guardar ese huerto que el Señor nos ha entregado? Porque hoy muchos de nosotros, o quizás todos, que vivimos en una casa, quizás es una casa de su propiedad, o por lo menos si es donde usted vive, aunque la rente, usted está procurando que su casa sea lo más segura posible, ¿sí o no? Yo no creo que usted se haya venido hoy y haya dejado las puertas abiertas de par en par. Usted cierra las puertas por seguridad, cierra las ventanas y procura mantener lo más seguro posible el lugar donde usted habita, ¿sí o no? Dios nos ha dado un trabajo, no solamente de labrar nuestro huerto, sino de cuidarlo. ¿De cuidarlo de quién? Miremos lo que dice Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10. ¿Para cuidarlo de quién? Del ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué viene el ladrón? Para hurtar, para matar y para destruir. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el enemigo o el ladrón, representando al enemigo, qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que nos quiere robar? Miren lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, nos hurta todo el conocimiento que traíamos desde la eternidad. Nos mata el espíritu y destruye nuestro propósito en la tierra. Eso es lo que hace el enemigo. Y por eso es importante que usted y yo entendamos que el Señor ha puesto en nosotros un huerto para que usted y yo lo labremos y lo guardemos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está siendo claro? Muy bien.
Regresémonos a Génesis, por favor. Génesis 2, estábamos en el verso 15. Ahora vamos al 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, póngale atención a esta orden: de todo árbol del huerto podrás comer. Siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Cuántos tipos de árboles hizo nacer Dios del huerto? 3 tipos. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice Dios, de todo árbol pueden comer excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo cual nos indica que aún el hombre tenía la potestad, tenía la posibilidad de comer del árbol de vida. Pero fijémonos entonces, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, y voy a leer varios versos consecutivos para que usted me siga, por favor. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ojo, más que todos los animales del campo. Si alguno puso cuidado, en Mateo 13:38 dijo el Señor que el campo es el mundo. Entonces la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis todo árbol del huerto? Fijémonos muy bien en esto, porque en el 2:16 el Señor dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol de la ciencia. La serpiente viene y le pregunta a la mujer y le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis todo árbol del huerto? ¿Eso era una verdad o era una mentira? Eso era una mentira. ¿Y sabe por qué es una mentira? Usted podrá decir, pero sí, o sea, Dios no le permitió comer de todos los árboles del huerto, le dijo que de uno no comiera. Pero entendamos una cosa, en la psicología no es lo mismo dar una sentencia afirmativa que una sentencia negativa. El cerebro la procesa de forma distinta. Por eso en los interrogatorios de las comisarías se usa lo que se llama la psicología inversa. Y en esa psicología inversa lo que se hace es hacer lo opuesto o dar lo opuesto a lo que se supone la persona debe decir. Entonces la serpiente viene y le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miren, la psicología inversa no se inventó hace 100 años ni 200. Aquí estaba, la serpiente era más astuta. Ahora sigamos adelante, verso 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol, mire esto, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Eso era cierto? Mira que tenemos que contrastar este verso 3 con el verso 15 y 16 del capítulo 2. ¿Qué fue lo que Dios dijo? De todos los árboles pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el versículo 9 nos está diciendo que Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. 3 tipos de árboles y solamente de uno nos da una ubicación. Fíjese muy bien. Solamente dice que el árbol que está en medio del huerto, ¿cuál árbol era? El árbol de la vida. ¿Y qué es lo que la mujer le responde a la serpiente? No, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer.
Entendamos una cosa, la mujer representa a una iglesia, pero vemos aquí una iglesia con una información incorrecta. Una información incorrecta que es aprovechada por la serpiente con su astucia. Por eso en 2 de Corintios 11:3 dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces dijo la serpiente, versículo 4: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Era bueno para qué? ¿Y qué más? ¿Y que era agradable? Ojo, porque ese no era ese tipo de árbol. Miren otra vez y contrástele usted que tiene su Biblia en su mano con el verso 9. El Señor hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Después el árbol de vida en el medio y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué dice aquí la mujer? ¿O qué dice aquí la escritura? Que la mujer vio al árbol de la ciencia del bien y del mal como un árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Se dejó confundir porque tenía una información incorrecta. Entonces dice, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y mire lo que dice el 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿en dónde? ¿Qué le dije que significaba Edén? Deleite. ¿Y qué dice ahí? Que la voz de Dios se paseaba en el huerto. ¿A dónde quiere Dios poner su voz? En mi espíritu. Pero no puede el Señor poner su voz en mi espíritu si yo no me he ocupado de labrar y guardar el huerto. Y mire lo que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y mire lo que hizo el hombre. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe qué representa todos los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer? Representan cada uno de los libros de la Escritura. Todos ellos son buenos para comer, porque hay palabra de Dios en ellos. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal habla de una sabiduría terrenal, que cuando vamos a la carta de Santiago dice que solamente existen dos tipos de sabiduría: una que viene de lo alto, la cual procede de Dios, y una terrenal, animal y diabólica. Solo hay dos tipos de sabiduría. Y esta sabiduría de este árbol era una sabiduría terrenal, era una sabiduría de este mundo, que hizo que el hombre y su mujer se escondieran de la presencia de Dios. Y aún se escondieron en medio de los árboles. Miren, hay mucha gente, cristianos, que se están escondiendo de Dios detrás de la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Toman la palabra y la usan para sus propios propósitos. Se esconden dentro de la palabra o en medio de los árboles. Pero a donde los quiero llevar es a lo siguiente, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, verso 10: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?
Póngale mucha atención a esa pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé, no comerás? Mire, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa una sabiduría terrenal, animal y diabólica, es una sabiduría que quiere enseñarle al hombre todo lo que es opuesto a Dios, para que el hombre se esconda de la presencia de Dios, para que el hombre se sienta tan mal, tan miserable, tan pecador, tan indigno, que aún le diga: Señor, tú no me puedes perdonar, yo me escondo. O para que se sienta tan sabelotodo, para que se sienta tan orgulloso de lo que ha alcanzado, para que diga: no te necesito. Eso lo enseña el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hay mucha gente hoy bajo esa enseñanza, aún dentro de las congregaciones. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó, dijo Dios, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Quién te enseñó? Y aquí voy a lo siguiente, porque no voy a profundizar en este tema. Esto es un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de este año, pero hoy simplemente quiero introducirlos con esto. De los 3 tipos de árboles, hay 2 que son opuestos completamente. El árbol de la vida, que estaba ¿en dónde? ¿En medio de qué? Del huerto. ¿Qué representa el huerto? Mi espíritu. ¿En dónde tiene que estar el árbol de vida? En medio del huerto. La mujer tenía la información incorrecta, dijo: el árbol que está en medio del huerto no lo podemos comer ni lo podemos tocar. Porque eso es lo que hace el enemigo con su sabiduría terrenal, animal y diabólica: hacernos creer que si buscamos a Dios nos vamos a morir. ¿Ha escuchado a alguna persona decir: desde que empecé a buscar a Dios me está yendo peor que antes? Desde que comencé a buscar a Dios me vinieron como las 10 plagas de Egipto. Desde que voy a la iglesia nada me sale bien. Mucha gente dice eso. Algunos dirán: ¿para qué yo quiero buscar a Dios si no me responde a lo que yo le pido? Y debemos entender esto. Hay mucha gente que ha sido adoctrinada por la sabiduría de este mundo, árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dice al hombre: ¿quién te enseñó? ¿Sabe? Un árbol en la escritura representa a una persona que ha alcanzado una estatura espiritual. Miremos por ejemplo Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está hablando entonces de un varón que se aleja de todo aquello que no agrada a Dios y se enfoca en labrar y guardar su huerto a través de meditar su palabra. Porque esa es la forma de labrar y guardar el huerto, meditando en su palabra. Verso 3. Ese varón que medita en la ley del Señor de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Entonces hay un montón de gente bajo la influencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aún gente que cree que está siguiendo o buscando a Dios, pero está con un conocimiento o con una información equivocada, tergiversada, ocultándose de Dios a través de la misma palabra, porque usa su palabra para sus propios fines. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo salgamos de esa influencia, de esa enseñanza, para que comencemos verdaderamente en un proceso de limpieza, de desintoxicación, y podamos llegar a que en nuestro huerto verdaderamente esté plantado el árbol de vida. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 2 verso 7, y ya vamos a ir hacia el final. Apocalipsis capítulo 2 verso 7. Mire cómo comienza diciendo, o termina más bien, porque este es un mensaje a una de las 7 iglesias. Dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche esto: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué le dije que significaba Edén? Deleite. En otra traducción, paraíso. ¿Recuerda usted a Jesús crucificado? 2 malhechores al lado y lado. El de la izquierda le injuriaba: si eres hijo de Dios, bájate y bájanos. Pero el de la derecha, ¿qué dijo? ¿Acaso no temes a Dios? Nosotros merecemos este castigo, pero Él no. Y le dice: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que esta noche estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Porque fue un hombre que entendió que había estado equivocado, pero que quien estaba en la mitad, ojo, en la mitad, era aquel que podía darle vida. El árbol de vida representa a Cristo. Miremos Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Está hablando Jesús. ¿Y qué está diciendo? Yo soy la vid, o yo soy el árbol. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién fue el que plantó el huerto en Edén? Dios. Pregunto, ¿Dios hace cosas malas? Todo lo que Dios hace lo hace bueno. Y recalco esto: todo lo que Dios hace lo hace bueno. Ahorita se hablaba acerca de la referencia a Job cuando dijo: ¿recibiremos acaso de Dios el bien y no el mal? Mire, porque aún las cosas malas que nos puedan sobrevenir, a la postre van a ser algo bueno. Porque dice la Escritura en Romanos 8:28: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Y claro que cuando uno está en un momento difícil, en un momento de problemas, de crisis financiera, de quebranto de salud, claro que no es nada agradable sentirse de esa forma. ¿Quién se puede sentir muy a gusto sabiendo que tiene que pagar renta la próxima semana y no tiene ni un 5? O que tiene que pagar la hipoteca y no tiene nada.
¿Quién se siente muy feliz sabiendo que ni siquiera para el gas puede tener porque está en un momento difícil económico? ¿Quién se puede sentir feliz cuando su cuerpo está quebrantado en cualquier área de la salud? Obvio que no. Pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Escuchábamos el testimonio de la hermana Dorita, cómo estando en el hospital, por más que tuviera dolor, ella enfocó sus pensamientos en Cristo. Y estoy convencido de que eso la fortaleció. Y entonces, regresando por favor a Apocalipsis 2:7, al que venciere. Mire, para que haya un vencedor tiene que haber una lucha. Y Jesús fue muy claro en decirnos, Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿En dónde es que vamos a tener aflicción? En el mundo. Pero ¿qué más dice? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hay un dicho popular que quizás usted lo conozca, que tiene algo de reputación de sabiduría, y que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dios está en control de todo. En los momentos difíciles de mi vida, yo aprendí a preguntarle al Señor: ¿qué me quieres enseñar? Al principio no. Al principio pensaba: ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo te busco, si yo enseño tu palabra, yo predico y yo te sirvo, y le sacaba todas mis credenciales. Si yo esto, si yo aquello, y entonces ¿por qué me pasa a mí esto? Pero tuvo que venir a mí un quebranto muy fuerte en mi salud, que ya ustedes me han escuchado varias veces hablar de ello, en donde un día, por un fuerte dolor de cabeza, voy al doctor. El doctor me hace una serie de análisis, de exámenes, y me dice: ¿sabes qué? Tienes un tumor. Y no te tengo buenas noticias, no se puede operar. Es más, tienes 2 años de vida. ¿Cómo hacemos para lidiar con esa situación? Por supuesto que no iba a ser nada fácil. Y me dijo 2 años, y fueron 3 de proceso. 3 años de lucha de fe, porque luché contra la fe. Me esforzaba por creer, pero muchas veces me derrumbaba y decía: no, ya, Señor, mejor que no sean 2, que sea ya. Porque no se imaginan los dolores que yo sentía. Yo salía 5 o 6 de la mañana a mi trabajo, y posiblemente 8:30, 9 de la mañana estaba llamando a mi esposa a decirle: me voy para la casa, no puedo más. Sentía que me estaban dando con un martillo en la cabeza y que se me iba a explotar, literalmente. Llegaba a nuestra casa, me encerraba en la habitación, cerraba cortinas, que no se escuchara nada de ruido, me colocaba todo lo que pudiera colocarme en la cabeza, frío, calor, de todo. Y eran horas de un dolor intenso. Sangre saliéndome por los ojos. Señor. Pero el domingo estaba parado frente a un púlpito, o en un púlpito frente a un público, predicando y hablándoles de un Dios que sana. Y créanme que no fue nada fácil. Dentro de mí yo decía: ¿cómo yo le voy a hablar a alguien de que Dios sana y yo estoy enfermo? Y yo se lo decía al Señor: ¿cómo puedo yo orar por un enfermo si yo también estoy enfermo? ¿Y sabe qué me recordaba el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y llamábamos a la gente, orábamos por la gente, se sanaba la gente. ¿Y a mí cuándo? Silencio. 3 años. Pasó el segundo año y no me morí. Por si no se ha dado cuenta, no me morí. Y al tercer año voy y me hago los exámenes y me dice el doctor, no sé qué pasó, no hay nada. No hay nada. Te voy a volver a hacer otro examen, porque no es posible. Doctor, no pierda el tiempo. Lo que para usted no es posible, para Dios sí. Y desde ese momento hacia acá tengo una firme convicción. Yo no me muero antes del día y la hora que Dios quiera. Porque Él tiene el control de mi vida. Lo único que le pido es cuando Él decida que ya acabó mi tiempo en esta tierra, yo verdaderamente haya cumplido su propósito. Todo esto para decirles lo siguiente: hay un montón de gente dentro y fuera de las iglesias hoy día bajo una sabiduría o bajo una enseñanza que proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios quiere, y fue su plan y su propósito desde el inicio, que usted y yo pudiéramos comer de todo árbol delicioso a la vista y bueno, y aún del árbol de la vida que está en medio del huerto. Y se va a dar cuenta por qué. Vámonos a Apocalipsis 22, verso 2. Apocalipsis 22, verso 2. Comenzamos leyendo Génesis, primer libro de la Biblia. Terminamos leyendo Apocalipsis, último libro de la Biblia. Capítulo 22, último capítulo del libro de Apocalipsis. Y mire lo que dice: en medio de la calle de la ciudad, ¿en medio de qué? Nótese que el árbol de la vida siempre debe estar ¿en dónde? En el medio. A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mire, es un árbol que sirve para todo. Ahora entienda esto, no le estoy hablando literalmente de un árbol. Estoy hablando de lo que representa el árbol, que representa a Cristo. ¿Qué tiene un árbol? ¿De qué está compuesto un árbol? Primero, tiene raíces, lo cual representa discipulado. Tiene un tronco, lo cual representa ministerio. Tiene ramas y hojas que representan señales y milagros. Y tiene fruto que representa a un discípulo que se multiplica en otro. Por eso ahora leíamos en Juan 15:1, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Pero en el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y cuando el Señor nos entregó esta palabra, nos dijo, 2023 debe ser un año en donde mi pueblo vuelva a colocar el árbol de la vida en el lugar que le corresponde, en el centro del huerto. Termino con este verso, Proverbios 13:12. Proverbios 13:12. Y esta es la palabra que nos introduce al año 2023.
La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Nada de lo que podamos usted y yo pensar o imaginar lo vamos a lograr si Cristo no es el centro de nuestra vida. Si no colocamos el árbol de vida en el lugar correcto y somos enseñados por ese árbol. Porque ¿qué es Jesús? Jesús representa el árbol, Jesús representa la vida, Jesús representa el agua, Jesús representa el pan. Porque Jesús vino a esta tierra a darnos enseñanza, a traernos una enseñanza que transforme nuestras vidas. Muchos buscan a Cristo por los milagros como la multitud, pero muchos que fueron por los milagros regresaron no solamente con un milagro, sino con su vida transformada. Porque todo aquel que quiera hacer de Cristo el centro de su vida va a poder comer de esos 12 frutos y va a poder usar las hojas del árbol para que lo sane. Y la sanidad es una sanidad completa, emocional, espiritual y aún física. Año 2023, dijo Dios, debe ser el año del árbol de vida. Colócame la imagen, por favor. Año 2023 debe ser el año del árbol de vida. Que caminemos bajo las enseñanzas de ese árbol y no del árbol de la ciencia. No con la sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es árbol de vida. Muéstrame y discúlpame que te cambie un momento. Proverbios 8:3. Y ya con eso finalizamos. Permítame un momento. Perdón, 3:18, Proverbios 3:18. Vámonos al 17 primero para que tengamos el contexto. Dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Está hablando de la sabiduría. 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Miren el 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Cristo es ese árbol de vida. Dice Primera de Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso si hacemos a Cristo el centro de nuestro huerto, para que el Padre encuentre deleite en nosotros, mire, no nos va a faltar voz de Dios, porque la voz de Dios se paseaba todos los días en el huerto. Y yo no sé usted, pero yo quiero que todos los días Dios me diga qué tengo que hacer. Porque cada vez que el Señor me diga, haz esto y yo lo hago, sé que me va a ir bien. Pero cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios y escucho la voz del otro árbol, no me va a ir muy bien.
Y entonces muchas veces estamos acarreando consecuencias de un montón de cosas que hicimos contrarias a la voz de Dios. Porque cuando miramos Génesis 3, ¿qué pasó? El hombre tuvo consecuencias, la mujer tuvo consecuencias, la serpiente tuvo consecuencias y aún la tierra tuvo consecuencias, porque dice el Señor: maldita será la tierra por tu causa, por haber escuchado la voz de quien no se debía escuchar, por haber atendido la enseñanza de quien no se tenía que escuchar. Por eso el Señor le preguntó al hombre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregúntese, ¿de quién está recibiendo usted enseñanza? Porque muchos se conducen en esta vida bajo sus propios criterios, su propia sabiduría. Es que yo soy profesional, estudié tantos años, me gradué, hice un máster, hice un doctorado, hice no sé qué, y guían su vida basado en todo eso. Que no estoy diciendo que no sea importante, pero que mi vida no se puede guiar por conceptos de esta tierra, porque yo debo entender que el origen de mi vida no fue en esta tierra, el origen de mi vida fue en la eternidad. Y que si Dios me mandó a esta tierra es para que yo acá cumpla un propósito. Y cumplido ese propósito, entonces el Señor sea glorificado en mí. Y yo pueda decir, como lo dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué? Me espera mi galardón. Recuerda que leímos Apocalipsis 2:7: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ponernos de pie. Apocalipsis 22:14, perdón. 22:14 de Apocalipsis. Ahorita leímos el verso 2. Perdóname, lo corrijo. $22:14, sí. Ahora sí. Mire lo que dice: bienaventurados los que lavan ¿qué? Sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Un bienaventurado es uno que tiene herencia. Pero dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Ropas que han sido ensuciadas por el pecado, ropas que han sido rasgadas por las heridas que ha provocado el enemigo a lo largo de nuestra existencia. Pero el Señor quiere que lavemos esas ropas para que podamos entonces tener derecho al árbol de la vida. Cuando el Señor expulsó al hombre y a su mujer del huerto, dice que Él colocó un guardián al árbol de la vida. Y el camino hacia el árbol de la vida tenía una espada que tenía un fuego que se revolvía por toda ella. ¿Y sabe qué representa la espada? Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que solamente a través de la palabra de Dios vamos a poder encontrar el camino al árbol de la vida. Y vamos a poder comer de su fruto. Y vamos a poder estar en el paraíso de Dios. Y vamos a poder tener deleite y darle deleite a Dios.
Pero el llamado de Dios es 2023 debe ser un año en que cada uno de nosotros procuremos, nos esforcemos, trabajemos para que en medio de nuestro huerto esté plantado el árbol de la vida. Porque árbol de vida es el deseo cumplido. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder, Señor, terminar este año en tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Te damos todo honor, toda gloria a ti, Señor. Yo le invito a que en esta hora usted comience a hacer una memoria de lo que fue este año. Yo no sé qué procesos o momentos haya vivido, quizás muchos buenos, algunos otros no tanto. Pero que el Espíritu Santo le pueda mostrar cómo de una o de otra forma Dios estuvo presente en medio de esos momentos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha sido este año 2022, por cada uno de estos 365 días en los cuales uno a uno tu misericordia y tu gracia ha estado presente. Gracias, Señor, porque no ha faltado palabra a nuestras vidas durante este año. Siempre has traído un mensaje, siempre has traído tu voz. Quizás muchas veces no la hemos escuchado porque estábamos distraídos o porque estábamos desenfocados, Señor, pero siempre tú has estado interesado en traer tu palabra, en traer tu voz a cada uno de nosotros, y te damos muchas gracias por ello. Gracias, Señor, por cada enseñanza recibida a lo largo de este año. Gracias por cada revelación que trajiste a nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada cambio y transformación que tú operaste en nuestra vida. Gracias por cada sanidad que tú hiciste, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, papá. Te bendecimos, Señor. No hay palabras suficientes para poder agradecerte todo lo bueno que tú has sido, aún en los momentos difíciles que hemos vivido este año, Señor. De una o de otra manera tú has suplido, de una o de otra manera tú has estado allí, Señor, demostrándonos tu amor, demostrándonos tu gracia, Señor, colocando personas claves en nuestro camino, colocando, Señor Dios, momentos específicos, provisión específica, Señor, haciendo cosas extraordinarias, Señor, abriendo puertas, pero también cerrando, Señor, porque en lo uno y en lo otro tú te glorificas, Dios. Gracias, gracias, papá. Te adoramos y te bendecimos. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos recibido pueda ser atesorada completamente en nuestro espíritu, Señor, y que sea una introducción a lo que será este nuevo año, Señor. Que entremos a nuevo año con una expectativa de lo que tú también nos vas a enseñar en este nuevo año, de lo que vamos a descubrir, de la revelación que tú vas a derramar sobre nuestras vidas, Señor, con el propósito de que crezcamos, con el propósito de que conquistemos, con el propósito de que podamos llegar a decir: yo también he vencido, por lo tanto yo puedo tomar de ese árbol de vida. Padre, gracias por lo que tú nos has entregado. Gracias porque nos has dado esa revelación de lo que quieres que sea este año 2023, Señor. Gracias porque nos enfocas y nos proyectas, Señor, con un propósito, y queremos caminar en ese propósito. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos vivido este año, lo bueno y lo no tan bueno, Señor, porque en todo hemos sido enseñados. Hemos aprendido lecciones invaluables durante este año. Hemos visto milagros asombrosos suceder este año, Señor, pero vendrá mucho más, porque yo sé que hay más, Señor, en ti. Gracias te damos. Ahora visualice el nuevo año y coloque cada plan, cada propósito, cada sueño en manos de Dios, y vamos a orar por ese nuevo año. ¿Qué tal si usted se toma las manos con la persona que está a su lado y vamos a colocar este tiempo en su presencia? Dígale: Señor,
Yo te pido en ese tiempo, Señor, que me ayudes a colocarte en el centro de mi vida, de mi corazón. Que me ayudes este nuevo año a labrar y a cuidar el huerto, Señor. Que yo sea consciente de lo valioso que tú me has dado, Señor, para que yo mismo labre y guarde ese huerto. Ayúdame a hacerlo, Señor. Ayúdame a colocarte a ti, Señor, en el centro de mi vida, Señor, y a no olvidar lo que estoy diciendo hoy. Señor, yo te pido que bendigas a mi hermano. Empiece a orar ahí por la persona que está a su lado. Bendígalo. Bendígalo y dele gracias a Dios por la vida de la persona que usted tiene a su lado, porque si la tiene a su lado es una persona que ha bendecido su vida durante todo este año. Bendígalo, bendígala y dele gracias a Dios por esa persona que ha colocado a su alrededor. Dígale al Señor que lo fortalezca, que le llene de su paz. Pídale al Señor que le direccione, que le dé sabiduría este nuevo año para buscarle, que le dé la fortaleza para buscar al Señor todo este año, que le ayude a tomar buenas decisiones este nuevo año. Empiece a orar por esa persona que usted ama y que está a su lado. Bendígalo. Dígale al Señor que le traiga sanidad y victorias este nuevo año que empieza. Amado Señor, te damos a ti gracias por permitirnos vivir este año 2022 que está pasando y por empezar un nuevo año, Señor, 2023 en tu presencia. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, y que esta palabra sea guardada en lo más profundo de nuestro corazón. Bendecimos este nuevo año, Señor, y creemos que tú serás el centro, y como serás el centro, Señor, van a venir muchas bendiciones para nuestras vidas, Señor. Va a haber plenitud primeramente, va a haber paz, va a haber el gozo de tu presencia. El gozo de tu presencia es nuestra fortaleza y ahí va a estar. Señor, yo declaro tu sanidad sobre los cuerpos, sobre el alma, Señor. Declaro la sanidad en cada uno de mis hermanos. Declaro bendición sobre ellos, Padre, sobreabundante. Padre, aquellas personas que han estado en una cama, Señor, yo declaro que se levantan, que se fortalecen en el nombre de Jesús por la palabra impartida, Señor, desde este altar, Señor, con toda la autoridad tuya, Padre. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos salud en el nombre de Jesús, declaramos provisión en el nombre de Jesús, porque todo aquel que te busca, Señor, y te halla, encuentra la vida, Señor, y la plenitud. Y creemos en esta palabra, Padre. Creemos en esta palabra que tú nos has dado, de que tú serás el centro y que viviremos en el gozo de tu presencia. Te encontraremos deleite y veremos deseos cumplidos. Veremos el fruto de tu bendición, Señor, por buscarte a ti y por que tú nos afirmas en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Señor. Gracias, Señor. Entramos al nuevo año en victoria, Señor. Entramos al nuevo año en bendición y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Cada uno de los meses es consagrado a ti, enero a diciembre, Señor, uno a uno, con cada uno de sus días, con cada una de sus horas, con cada uno de sus minutos y segundos. Todo el año lo consagramos a ti. Ayúdanos y enséñanos a caminar de tu mano en este año, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que te busquemos, Señor, sin importar lo que sintamos, sin importar lo que vivamos. Que haya más fuerza en nuestro espíritu y que nuestra carne mengue, Señor, para que verdaderamente el árbol de vida pueda crecer, pueda florecer y pueda dar fruto en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te lo pedimos y te damos gracias, recordando esta palabra que será ancla para nuestras vidas en este 2023. Árbol de vida es el deseo cumplido. Te damos gloria, honra y honor en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.